¿Están listos? Porque vamos a iniciar. Sí. Sean todas y todos bienvenidos a este ejercicio democrático. Soy Karina Gloria Mingüer Florián y estaré moderando este foro de debate entre las personas candidatas que contienden por el cargo de juzgado en el Distrito Judicial Electoral Local número 11, en materia penal, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Todas las candidaturas fueron debidamente invitadas a este ejercicio. Participan únicamente aquellas que aceptaron la invitación y están presentes. También quiero dar la bienvenida a Nancy Cruz de Zárate, quien nos ayudará con la interpretación en lengua de señas mexicanas para que toda la ciudadanía pueda seguir este debate de forma inclusiva. A continuación, presentaremos un video que explica el objetivo de estos foros, así como la dinámica y el formato aprobados por el Consejo General del ISM. El presente ejercicio tiene como propósito brindar a la ciudadanía información clara, directa y en igualdad de condiciones sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. El foro se compone de 3 secciones. Primera sección. Presentación, trayectoria y propuestas. Cada candidatura contará con 2 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Segunda sección, preguntas. En esta sección se formulan 3 preguntas iguales para todas las personas participantes, 2 generales y una específica según la materia del cargo. Cada candidatura tendrá 1 minuto y medio para responder. Tercera sección. Mensaje final. Cada persona contará con 1 minuto para compartir un mensaje libre dirigido a la ciudadanía. El orden de participación fue definido por sorteo conforme al orden alfabético en la boleta electoral. Este orden se mantiene en todos los foros del proceso, asegurando equidad e imparcialidad. Este foro busca fomentar el diálogo respetuoso, el contraste de ideas y el voto informado. Sigue los foros a través de nuestros canales digitales. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Les recordamos que este foro se desarrolla en modalidad virtual, es grabado y será difundido a través de las plataformas oficiales del instituto durante el mes de mayo hasta el 28. Además, cabe mencionar que la fecha, el horario y el turno de participación de las candidaturas se determinaron en forma aleatoria en un sorteo público. La participación de las personas candidatas es de carácter voluntario y se ha organizado conforme a los principios de equidad, imparcialidad y respeto. Aprovechamos este momento para recordar amablemente a todas las personas candidatas que el foro está estructurado en tiempos asignados para cada intervención, como ya se explicó en el video anterior. Las participaciones serán consecutivas, sin interrupciones ni probabilidad de réplica. Estos tiempos serán anunciados por su servidora antes de cada sección y les pedimos apegarse a ellos con precisión. Habrá un cronómetro en pantalla y al momento de agotarse el tiempo sonará un aviso para concluir y posteriormente se procederá al cierre del micrófono. Asimismo, se le solicita mantener la cámara encendida en todo momento y el micrófono apagado cuando no sea su turno de intervención. Agradecemos su comprensión y colaboración. Iniciamos con la primera sección del foro. Como ya se explicó, cada persona candidata contará con 2 minutos para presentarse, compartir su trayectoria profesional y exponer las principales propuestas relacionadas con el cargo al que aspira.
De acuerdo con el sorteo realizado, les iré indicando en lo sucesivo el orden de las participaciones. Voy a abrir el sobre en donde vienen sus, ¿no? Mensaje inicial. Vamos a estar con el mensaje inicial. A continuación daremos paso a este mensaje inicial. Les voy a dando la intervención de acuerdo al turno que les fue asignado. Iniciamos con Jordi Job González Álvarez. ¿Está listo, candidato? Sí, Adelante. sí, Adelante. sí, buenas tardes a todos los candidatos. Mi presentación va a ser un poco breve. Mi nombre es Jordi Job González Álvarez. Agradezco la oportunidad de presentarme como aspirante al cargo de juez penal en la Ciudad de México, función que asumo como un compromiso profundo en la sociedad, con la Constitución y con los derechos humanos. Soy abogado penalista con una trayectoria profesional dedicada tanto a la función jurisdiccional como a la defensa de víctimas. He tenido el privilegio de desempeñarme durante más de 6 años como secretario proyectista en la Quinta Sala Penal del Poder Judicial de esta Ciudad de México, elaborando proyectos de sentencia en segunda instancia con un enfoque técnico, garantista y respetuoso a la de la dignidad humana. Además, colaboré también como asesor jurídico en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, donde atendí directamente a víctimas del delito, muchas de ellas en contextos de violencia familiar, de género o institucional, experiencia que reforzó mi convicción sobre la necesidad de acercar la justicia a quienes más la necesitan. Mi formación profesional se encuentra respaldada por una licenciatura en Derecho, por titulación por excelencia académica. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y reconocimientos nacionales como el Premio Ceneval, el EGEL, y el Premio Nacional de Administración Pública en el año 2021. Pero más allá de la experiencia o los títulos, lo que me define es una visión muy clara de lo que implica ser juez penal en la actualidad. Hoy la función jurisdiccional exige mucho más que conocimiento técnico. Exige independencia de criterio, sensibilidad humana, compromiso ético y plena conciencia del poder que representa juzgar a otro ser humano. Exige también tener presente que el derecho penal no es un mecanismo de control ni de revancha, sino una herramienta de protección de bienes jurídicos que debe ser aplicada bajo los principios de la última ratio, estricta legalidad, proporcionalidad y racionalidad. Desde la visión me permito señalar los principios rectores que guían. Gracias. Ahora es el turno de Mario Alberto Benítez Real. ¿Está listo? Estoy listo. Adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias por este foro, por la oportunidad. Y bueno, me presento, soy Mario Alberto Benítez Real, postulado para juez penal. Y bueno, también toda vez que este mensaje va dirigido a la ciudadanía, pues también orgulloso de pertenecer a este cambio histórico como juez penal. Tengo experiencia en el sentido, es decir, más de 27 años en la Procuración de Justicia, 10 de los cuales de manera activa, participando en todas las audiencias del sistema penal acusatorio en sus diversas etapas. Soy agente del Ministerio Público Supervisor, cuento con la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria, cuento con la maestría en Derecho Procesal Penal y actualmente ya a días de obtener el grado de doctor en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales. Además, también cuento con la certificación por examen de CETEC como docente en el bloque 1, jueces de Ministerios Públicos y Defensores. También soy autor de 2 obras en este sistema, la guía práctica para el litigante y así como un formulario forense. Pero también coincido, más allá también de la formación académica, se requiere el compromiso, la preparación y la experiencia para poder impartir justicia de una manera adecuada para la ciudadanía, es decir, el que lo exige, que la ciudadanía ya está, digamos, llegó al hartazgo de que pues no obtiene las resoluciones de una manera pronta, expedita, como lo maneja efectivamente la Constitución. Por eso es que también decidí ingresar a esta convocatoria y esperando también verme favorecido. Gracias.
Gracias, candidato. Ahora continuamos con usted, Rogelio Martínez Barajas. ¿Me indica cuando esté listo? Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Rogelio Martínez Barajas. Soy licenciado en Derecho por la FES Aragón con mención honorífica. Tengo 11 años trabajando en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Comencé desde administrativo especializado en el sistema tradicional en el año 2014. Esto en el juzgado 31 penal, donde duré aproximadamente 2 años. Después fui encargado de actas de la UGA número 9. En 2019 obtuve el puesto de secretario de juez de ejecución. En 2021 concursé para juez de la Ciudad de México y fui finalista. Quedé entre los mejores 10 de entre 300 aspirantes. Ese mismo año me fui como secretario del Tribunal de Enjuiciamiento Reclusorio Oriente, lugar en donde todavía estoy trabajando hasta la fecha. El año pasado fui finalista de concurso de oposición para ocupar el cargo de juez penal del Estado de México. De entre casi 3,000 aspirantes quedé entre los mejores 30, pero el concurso se declaró desierto. Cuento con especialidad en Derecho Penal por la UNAM, maestría en Juicio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente estudio la maestría en Derecho en Ciudad Universitaria y doctorado en Derecho Penal en INACIPE. Soy profesor de licenciatura en la FES Aragón, imparto la clase de Delitos Especiales del 10º semestre y además doy cursos intersemestrales de juicio oral, esto de manera gratuita. Cuento con diversas conferencias y artículos de revista especializadas fácilmente localizables en Internet. Actualmente tengo casi 4 años como secretario del Tribunal de Enjuiciamiento, donde mi trabajo consiste principalmente en revisar acuerdos, pero la principal función es hacer sentencias de juicio, con un promedio de aproximadamente 200 sentencias al año. Mi propuesta es ser un juez cercano a la gente, que tiene la desgracia de caer a una sala penal. Me comprometo a salir antes de cada audiencia a platicar con las personas que asisten. Además, dejaré pegada en la puerta de la sala un número de mensajes de WhatsApp, ello con la finalidad de atender las dudas y quejas tanto de los familiares de los acusados como de las víctimas. Gracias. Gracias, candidato. Ahora es el turno de usted, Jorge Edgar Rosas Aguilar. ¿Me indica cuando esté listo? Sí, estoy listo, licenciada. Adelante. Hola, muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias al Instituto Electoral por llevar a cabo este tipo de debates, al personal técnico, a todos mis compañeros candidatos. Yo soy su candidato Jorge Edgar Rosas Aguilar, a juez penal por el Distrito Judicial número 11 de las hermosas alcaldías de Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. Un saludo a todas las personas que ya he tenido el contacto de saludarlas en persona. Como saben, les he estado contando sobre mi trayectoria. Yo soy un abogado que se ha dedicado y especializado en materia penal como defensor y asesor jurídico de víctimas de manera particular. Es decir, nunca he tenido el honor de servir a la sociedad en un cargo público. De ahí que puedo conocer todas las inquietudes que tenemos cualquier ciudadano, que no tenemos algún poder o alguna injerencia sobre las leyes directamente, es decir, agentes del Ministerio Público o jueces. Soy un ciudadano que me he dado cuenta y he sentido en propia voz, pues todas estas situaciones que se dan de la percepción que tenemos sobre el sistema de justicia. Y lo quiero ayudar a cambiar. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Primer punto, con transparencia total. Yo me comprometo, y ya me comprometí con muchos de ustedes, a estar directamente en las explanadas de las alcaldías para explicar todas y cada una de mis sentencias y dar un informe de mis labores. 2, hacer que el Ministerio Público realice sus tareas como debe, en los tiempos y sobre todo realice investigaciones a profundidad y con toda objetividad. Esto porque el marco legal le permite al juez hacer este tipo de acciones. Y por último, recordemos, la prevención del delito es totalmente elemental. Lo que debemos de hacer es campañas para orientar de qué hacer en caso de un delito, sobre todo en despojo, violencia y delitos sexuales. Muchas gracias a todos. Gracias, candidato. Finalmente continuamos con usted, José Daniel Fuentes Torres. ¿Está listo? Adelante. Ok, me presento, soy José Daniel Fuentes Torres, soy licenciado en Derecho por la UNAM, tengo una maestría también en el INACIPE, en Juicio Oral y Sistema Penal Acusatorio. A raíz de esta maestría que tomé en el INACIPE, despertó mi interés por el servicio público. Es que ahí me di cuenta que la verdad los defensores públicos tenían mucho más dominio en la materia en el área penal que aún los propios doctrinarios y
personajes famosos, ex procuradores. Por eso decidí ingresar al servicio público como defensor público. Esto me permitió adquirir mucho conocimiento, la verdad, tener mucha práctica en los sistemas, en el sistema penal acusatorio, poner en práctica mis conocimientos de la maestría. Posteriormente se me dio la oportunidad de ser coordinador de las unidades de gestión de los defensores 1, 3, 4 y 5. Actualmente tengo el cargo de jefe de defensores, fui subiendo gracias al trabajo que he realizado. He sido jefe de defensores del Reclusorio Oriente también, y actualmente estoy en las oficinas centrales de la Defensoría Pública en Chocongo, 131. Mis propuestas es propiamente una justicia más cercana a la gente, porque como defensor público he detectado que actualmente el sistema penal acusatorio, la verdad, se ha vuelto muy técnico, lo cual evidentemente ha generado un distanciamiento con la sociedad. Por lo mismo, hay una élite de juzgadores que pues obviamente han generado un descontento con la sociedad, y es por eso que se da esta reforma. En efecto, es algo muy bueno, porque la verdad los juzgadores deben de emitir sus resoluciones con un sentido más humano, evitando tantos tecnicismos, que es lo que ha generado el apartamiento con la sociedad. E insisto, por eso se dio esta reforma, que considero es muy buena y va a traer muy buenos beneficios a la sociedad. Gracias, candidato. A continuación, daremos paso a la segunda sección del foro. Las 3 rondas de preguntas, 2 generales y una específica por materia. Estas preguntas fueron diseñadas y aprobadas por la Comisión de Debates. Se realizó un sorteo público previo para definirlas. Se encuentran en este sobre cerrado, ¿no? Te los muestro y lo voy a abrir en este momento. Aquí están las preguntas. Y ahora sí, cada persona candidata contará con 1 minuto y medio para responder, y daremos inicio a la primera ronda con la siguiente pregunta. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la valoración sobre la impartición de justicia en la Ciudad de México? Empezamos. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es su valoración sobre la impartición de justicia en la Ciudad de México? Y empezamos con Jorge Edgar Rosas Aguilar. Adelante. Desafortunadamente, mi valoración no puede ser positiva. Debemos de entender que actualmente la Ciudad de México, en todas sus áreas, y la materia penal no es una excepción, están atrasadas en los procesos penales. Tenemos que esperar meses, a veces años, en que nos den una audiencia para juicio oral. Si una persona está detenida, privada de su libertad por algún tipo de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, imagínense cómo ellos pueden observar que se esté ministrando justicia. Claro que no están de acuerdo. Por supuesto que no estamos de acuerdo, y sobre todo como defensor totalmente apartado del poder, tanto de la investigación como Ministerio Público o de los propios tribunales. Yo como un juez debería de hacer valer todas las facultades legales que me dé, en este caso, la propia Constitución y las leyes, para que esto sea más expedito. Tener un compromiso con la sociedad, no solamente cubrir un horario. Desafortunadamente, para los que están en un tribunal o alguna mesa de trámite en materia penal, debemos de entender que somos como unos médicos de urgencias. Esto es urgente. La libertad de la gente es urgente. Por tanto, no es positiva, pero seguramente la iremos transformando, la iremos cambiando con su voto y con todas las atribuciones que nos da estas leyes actualmente, que están perfectas, solamente hay que aplicarlas correctamente. Muchas gracias a todos. Gracias, candidato. Continuamos con usted, José Daniel Fuentes Torres. Adelante. Ok. Mi percepción sobre la valoración de justicia, insisto, yo la voy a comentar desde mi punto de vista como defensor, y a lo largo de estos años que he ejercido el cargo de defensor público. En efecto, está muy distanciada de la sociedad. Desafortunadamente,
Tenemos un tema inclusive que las audiencias son largas por tanto tecnicismo y desafortunadamente también tengo que decirlo por la clase judicial. Uno como defensor público tiene que estar presente en las audiencias puntuales y la verdad es que lo hacemos. Los defensores públicos se esfuerzan mucho en las cargas de trabajo, pero sin en cambio los juzgadores es un distanciamiento total de la sociedad y se sienten una élite judicial. Qué bueno que se vino esta reforma. ¿Por qué? Porque ellos empiezan tarde sus audiencias, a veces no les importa, tienen otros compromisos, como me duele decirlo, pero dar cátedra. Muchos dan cátedra y dejan pendientes sus audiencias. Ahorita, de hecho, tenemos ese tema. Actualmente muchas audiencias se están reprogramando y se están suspendiendo porque los juzgadores están en campaña. Es evidente que hay una falta de empatía con las personas que están privadas de su libertad y es por la clase judicial, desafortunadamente. Qué bueno que se viene este cambio, qué bueno que se van a elegir ahora los juzgadores por el poder de las personas, por medio de su voto, insisto, porque es debido a esta élite judicial que ya no se quiere tener ese poder judicial tan doctrinario. Gracias, candidato. Ahora continuamos con usted, Rogelio Martínez Barajas. Adelante. Sí, sin duda nos encontramos en un poder judicial de élite. ¿Por qué lo digo? La Ciudad de México es enorme, tenemos muchísimos asuntos. Si bien es cierto, tenemos muchísimas áreas de oportunidad, hay muchas cosas que mejorar, pero no todo es problema de los jueces. Hay jueces bastante buenos y hay jueces muy malos, por los cuales se llevó a cabo esta reforma judicial. Esos son los jueces que tenemos que cambiar, pero no son todos, no podemos generalizar. La función jurisdiccional en esencia es impopular, ya que el juez debe de decidir conforme a derecho, no atendiendo a presiones externas de cualquiera que sea su origen. Sin embargo, lo que sí debemos de hacer los juzgadores es estar preparados para llevar a cabo una función de manera correcta y a la vez contar con sensibilidad necesaria a efecto de que cada uno de los casos que sean puestos a su consideración logren llegar a la mejor respuesta posible. Pues de lo contrario, a lo que muchos piensan, el derecho no es un sistema rígido, sino es una herramienta del Estado para solucionar los problemas que existen entre las personas. La única propuesta, y es la más importante que yo creo que podemos hacer, y el que me comprometo a atender, es que los usuarios tengan un trato directo con el juez, para evitar que las víctimas de acusados sigan teniendo esas dudas y poder aclarar y dejar de que los jueces sí sean, en cierta parte, sean inalcanzables, sino que tengan un trato directo y ameno con la sociedad. Gracias. Gracias, candidato. Voy a repetir la pregunta para las siguientes intervenciones y es, ¿cuál es su valoración sobre la impartición de justicia en la Ciudad de México? Y ahora continuamos con usted, Jordi Job González Álvarez. Sí, muchas gracias. Mi valoración sobre la impartición de justicia en la Ciudad de México es que hemos avanzado en diversos frentes, pero aún enfrentamos retos importantes que requieren voluntad, sensibilidad y técnica jurídica para superarse. Por un lado, reconozco que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha hecho esfuerzos valiosos en materia de capacitación, digitalización, transversalización de la perspectiva de género, así como en la implementación del sistema acusatorio, que es lo que nos interesa. También se ha fortalecido el perfil de muchas y muchos juzgadores comprometidos con los derechos humanos y el acceso a la justicia. Sin embargo, no podemos ignorar que persisten desigualdades en el acceso de justicia, retardos retardos procesales, carga excesiva en los juzgados y deficiencias en la atención de víctimas y grupos vulnerables. Además, la ciudadanía percibe en ocasiones que el sistema es lejano, burocrático o poco comprensible. Desde mi perspectiva, toda mi trayectoria que ya he mencionado, considero que la mejoría de la justicia pasa por 4 ejes fundamentales: fortalecer la independencia judicial; 2, profundizar en la formación humanista y práctica de operadores jurídicos; reducir la distancia entre el sistema judicial y la ciudadanía; y sobre todo asumir que cada decisión judicial es una oportunidad para generar confianza social en las instituciones. Mi compromiso, si tengo el honor de ser designado como juez penal, es contribuir a una justicia más cercana, eficiente y verdaderamente garantista, porque quiero una justicia que escuche, que repare y que transforme. Muchas gracias. Gracias, candidato. Ahora es el turno de Mario Alberto Benítez Real. Adelante. Sí, muchas gracias. Y atendiendo a la pregunta, dice, ¿cuál es la valoración de la impartición de justicia en la Ciudad de México?
En efecto, se advierte que yo la advierto de una forma mixta, es decir, no todo es negativo ni 100% positivo. ¿Por qué es esto? Porque inclusive eso dio pie a la reforma judicial en la que ahora estamos inmersos en este cambio histórico, para efectos de que los abogados no simplemente del Poder Judicial de cada estado o a nivel federal o local son los que puedan acceder a estos cargos. Es decir, también mucho tiene que ver con la percepción de la ciudadanía, de cómo se imparte esta justicia, es decir, no es clara, no es con un lenguaje democrático, no es un tanto humana, es más mecanizada, lo que sí podría decir que inclusive ya se está colapsando, porque inclusive podemos ver, y no me dejarán mentir, que los juicios se inician los autos de apertura y tienen más de un año que nos señalan una audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque ya se colapsó, hacen falta jueces, hace falta personal, capacitación, pero sobre todo ese seguimiento hacia las víctimas, porque inclusive podemos ver que en la actualidad, tanto en Defensoría, Asesoría y Ministerio Público, están renunciando a las personas. Entonces, sería con un trato más digno y humano. Muchas gracias. Gracias, candidato. Para la segunda ronda haré la siguiente pregunta. ¿Qué criterios aplicaría para evitar que el interés público o mediático interfiriera en sus decisiones jurisdiccionales? Repito nuevamente. ¿Qué criterios aplicaría para evitar que el interés público o mediático interfiriera en sus decisiones jurisdiccionales? Iniciamos con Jorge Edgar Rosas Aguilar. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué criterios? Los criterios que están en la ley. Un juez debe de ser objetivo. Por eso es que no podemos platicar con las partes antes de cada audiencia. Por eso es que debemos de atender el asunto imparcialmente. Es decir, bajo los hechos que nos trae el Ministerio Público y sus pruebas, y la defensa con sus argumentos y sus pruebas. Esa es la objetividad. No tenemos que interpretar por lo que pensamos que pudo ser, sino por cómo esa es la prueba, y de ahí la importancia que una investigación sea profunda y objetiva, para que nos lleguen pruebas de calidad, y entonces sí podamos aplicar justicia transparente y sobre todo realmente apegada al hecho que se investigó. Ya en juicio, ¿qué podemos hacer? Prácticamente nada. Si la investigación está mal, como es nuestro compañero del Ministerio Público, ya el juicio va a estar mal. Y entonces vamos a aplicar la justicia de manera incorrecta. Y los demás servidores públicos, como el que trabajan en el tribunal, no me dejarán mentir. Son procesos solamente así, encasillados, burocráticos. No. Artículo 17 constitucional hay que aplicarlo. Cero burocracia. Hay que resolver los asuntos de manera pronta. Esos son mis parámetros para decir una sentencia. Y eso sí, nunca olvidarme del contexto de cómo se da el hecho penal y realmente si hay culpabilidad o no. No es necesario que solamente sea un delito, sino que si hay culpa o no por parte del que participó en ese hecho ilícito. Hay que valorar esa parte humana también, de qué lo lleva a esa parte. Perdón, ¿quién está hablando? No, ¿quién le tocó su intervención? No sé. No sé. Es que no se escucha. Sí, adelante. No se escucha, moderadora. La moderadora no se escucha. Sí. Tengo prendido mi micrófono. ¿Me escucha? Ya. ¿Ya me escucha? Apenas se escucha la moderadora. Voy a hablar un poco más fuerte, pero estaba yo hablando. Vamos a volver a continuar con nuestras preguntas y le toca el turno a Jordi Job González Álvarez. Adelante. Sí, muchas gracias. Mire, atendiendo a la pregunta, considero que uno de los pilares esenciales de la judicatura es la independencia judicial, y esta se pone realmente a prueba cuando existen casos de alto perfil público o mediático. Frente a esa presión externa, el criterio central que guiaría mi actuar es el principio de legalidad y el respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos fundamentales.
Las decisiones judiciales no deben fundarse en la opinión pública, sino en las pruebas legalmente desahogadas en los hechos acreditados y en la correcta interpretación de la ley y la Constitución. Cuando un caso genera atención mediática, la función del juez no es el de responder el clamor social ni intereses políticos, sino es proteger el Estado de Derecho. En ese sentido, aplicaría a mi criterio los siguientes criterios. Número uno, criterio de objetividad. ¿No? Dos, criterio de transparencia judicial, fundar y motivar con claridad cada resolución. Tres, criterio de respeto al principio de presunción de inocencia y debido proceso, especialmente en esos contextos donde la opinión pública ya condenando anticipadamente a una persona. Y número cuatro, criterio de prudencia comunicativa. Como juez no me corresponde responder a los medios ni polemizar con la sociedad, sino mantener la sobriedad y el equilibrio institucional. La justicia se comunica con hechos, no con declaraciones. Gracias. Otra vez no se oye. No se escucha. Lo de la moderadora. No se escucha el micrófono de la moderadora. No se escucha su micrófono, moderadora. Sí, por favor, le indican que no se escucha. Hay parte de eso y hay parte de que, a ver, tú vas a hacer. Un poco más fuerte, Es que así es, porque están acordando, están llegando a acuerdo. Entonces, creo que el momento es ese. Muy bien, ¿me escuchan esta vez? Ahora sí ya se escucha. Perfecto. Entonces continuamos con usted, Rogelio Martínez Barajas. Gracias. Adelante. Sin duda, es independencia judicial y debido proceso, los cuales, al momento de resolver, solo se pueden adquirir con la experiencia y carrera judicial. Si una persona sin carrera judicial llega a estos puestos de elección popular, ¿cuánto tiempo vamos a esperar a que termine su curva de aprendizaje? ¿Cuántas personas van a ser juzgadas por alguien que no sabe a ciencia cierta lo que hace? Si ustedes tuvieran una enfermedad del corazón y tendrán que escoger a uno entre 5 doctores, todos con muy buenas intenciones, pero solo uno con experiencia en la sala de operación, ¿a quién escogerían? En este caso es lo mismo. Si ustedes revisan nuestros perfiles, pueden darse cuenta que soy la persona más capacitada y la única con experiencia necesaria para esta operación. Soy el único que ha dedicado su vida a prepararse a ser juez penal. Pero sobre todo, para esto necesitamos publicidad ante la sociedad. Publicidad como hacerles saber que Daniel Casas Benítez tiene denuncias de compañeras defensoras públicas y denuncias Daniel Fuentes tiene denuncias de compañeras defensoras y de personas del aseo por acoso. Son tipo de personas que no deben de llegar ahí. Tenemos que tener esa publicidad y cuento con los acuses. Aquí están los acuses, las personas que las quieran ver. Tengo las pruebas de esas denuncias. En mis redes sociales se las puedo enviar. Muchas gracias. Gracias, candidato. Solamente les recuerdo que este foro es en la base del respeto y les pediría, por favor, que continuemos en ese ámbito y en ese respeto que nos merecemos todas las personas. A continuación es turno de Mario Alberto Benítez Real. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, atendiendo al cuestionamiento de qué criterios se aplicarían para evitar injerencias públicas y mediáticas en las resoluciones jurisdiccionales que se emitan, en efecto, se tiene que atender a una objetividad y a lo que realmente se vio y se escuchó en las audiencias. Mucho de esto tiene que ver también con el adecuado técnicas de litigación de las partes, es decir, de cómo se incorporó esa información. Recordemos que no se tiene el expediente y además debe de estar libre de cualquier presión externa. Por eso existe la imparcialidad. Debe ser imparcialidad y recordemos que los
Los juicios, las audiencias no se debaten mediáticamente ni ante presiones desgraciadamente, de grupos colectivos, de personas que exigen justicia, pero realmente desconocen por qué hay una valoración de tal o cual prueba y ya se está condenando a las personas sin antes llegar a un juicio justo en donde fue oída, escuchada y vencida bajo las pruebas que aportó. Por lo tanto, sí es necesaria en efecto la experiencia, porque pues también de no simplemente llevar la audiencia, sino también conocer el asunto, conocer a la víctima, conocer la carpeta, pero sobre todo también conocer el sistema. En eso sí coincido, debe de haber una cierta experiencia, una trayectoria que se debe de abordar durante el tiempo. Gracias. Voy a repetir nuevamente la pregunta para refrescarla. ¿Qué criterios aplicaría para evitar que el interés público o mediático interfiera en sus decisiones jurisdiccionales? Le toca el turno a José Daniel Fuentes Torres. Adelante. Bueno, en efecto, los criterios, la verdad, los que marca el código son muy buenos. Tenemos unos principios a raíz del cambio del sistema de oralidad, que es el principio de publicidad, principio de concentración, principio de inmediatez. Insisto, estos criterios son muy buenos. Desafortunadamente, en la práctica, y bueno, lo que como he visto pasa, esta pandemia nos dejó que las audiencias ya se hacían privadas. Desafortunadamente, actualmente muchos juzgadores siguen con esta práctica, a pesar de que ya superamos la pandemia. Insisto, esto no debe ser. Por eso uno de los criterios que yo aplicaría sería precisamente ponderar estos principios de publicidad, concentración, inmediatez. Es una tristeza que actualmente no se apliquen. Inclusive a veces los mismos jueces recesan las audiencias para resolver. Insisto, por eso ese sería mi criterio. No todo es malo. Hay jueces que sí resuelven al momento, resuelven rápido y sin presiones. Desafortunadamente me ha tocado ver que a este tipo de juzgadores los castigan y en efecto hacen una valoración conforme a las pruebas que están, pero a veces es una falta de incorporar unas pruebas por parte del Ministerio Público. Insisto, mi función sería ponderar estos principios. Y bueno, la verdad es que estoy sorprendido con respecto a una alusión personal hacia mi persona. Uno de estos principios es el principio de presunción de inocencia. Y en ese sentido, pues sí, insisto, hay que ponderar este tipo de principios. Gracias. Candidato, vamos a continuación con la tercera pregunta, y esta será específica a la materia por la que compiten y se las leo en este momento. ¿Debe establecerse un límite para la duración de audiencias orales? ¿Qué criterios usaría para fijarlos? Iniciamos con José Daniel Fuentes Torres. Adelante. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Porque no se escuchó muy bien su micrófono. No se escucha. Sí, ¿podría repetir, por favor, la pregunta? Claro. ¿Qué criterios aplicaría para evitar que No, esa no es. ¿Debe establecerse un límite para la duración de audiencias orales? ¿Qué criterios usaría para fijarlos? Adelante, candidato. Bueno, actualmente, propiamente sí tenemos un término constitucional para resolver los juicios. Desafortunadamente esto en la práctica no ocurre, también por a veces actos de defensa que necesitamos recabar más tiempos. En efecto, la justicia debe ser pronta y expedita. Uno de los problemas que tenemos actualmente en el sistema es que, como lo comentó un compañero, bueno, uno de los participantes también, en efecto se dicta un auto de apertura a juicio y a veces tarda hasta un año para celebrarse la audiencia de juicio. Evidentemente considero que esto, pues, insisto, es porque no se tiene una perspectiva de juzgar con humanidad y insisto también porque se van retrasando las audiencias. En efecto, no todo es por cuestión de los juzgadores, también es la pandemia, pero considero que es eso, aplicar los principios que ya tenemos en el sistema penal acusatorio, sobre todo el de concentración, porque muchas veces ese es el problema, que se recesan las audiencias o se difieren y esto se genera un proceso largo y desgastante. Por eso sería mi principio, bueno, eso, tratar de que todo sea ponderando los principios que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, las audiencias más concentradas, públicas y sobre todo tanto tecnicismo que hay, que es una verdadera tristeza a veces. Hay pruebas que se deben de incorporar, pero los jueces no las toman en cuenta por
falta de sentar las bases. Insisto, esos serían los principios para acortar los procedimientos penales. Candidato, continuamos con usted, Rogelio Martínez Baraja. Adelante. Repite la pregunta brevemente, por favor. Claro. ¿Debe establecerse un límite para la duración de audiencias orales? ¿Qué criterios usaría para fijarlo? Muchas gracias. Adelante, No. candidato. Es importante señalar algo. Una cosa es el juicio, los procesos como tal. Tenemos en la ley muy marcados cuáles son los tiempos que tienen que durar un juicio. Todo eso está muy claro en la ley. Y tenemos exactamente pautas. Por ejemplo, en el caso de juicio, cada audiencia tiene que llevarse aproximadamente máximo 10 días después de la anterior. Lo que me está preguntando son audiencias. En la audiencia tiene que atender al caso concreto. Imaginemos, si les ponemos límite, imaginemos una víctima de violación que le vamos a decir, ¿sabes qué? Van 4 horas, van 3 horas, te tenemos que cortar. No podemos atender a una regla como tal. Tenemos que atender al caso concreto. Lo que sí podemos hacer es evitar el nepotismo y el influyentismo y que haya personas técnicas preparadas, sobre todo entre las partes. Como todo, yo no voy a generalizar. Hay defensores muy buenos, ministerios públicos muy buenos, defensores muy malos y ministerios públicos muy malos. Incluso hay algunos en los que siempre los bajan de las audiencias. Por eso se fueron de Reclusorio Oriente. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Gracias, candidato. Ahora le toca el turno a Jorge Edgar Rosas Aguilar. Adelante. Sí, efectivamente, miren, hay que ser muy claros. La ley, por eso digo que es hermosa, la ley penal. Un proceso penal no debe durar más de un año. Ahí empezamos mal, ¿no? El juez tiene facultades para controlar la audiencia. Por tanto, debe de asumir ese papel con valentía, obviamente sin sobrepasar por encima de derechos humanos, pero orientar a los ministerios públicos, a la defensa, a los asesores jurídicos, a que usen el tiempo correctamente. Que no se den debates aislados o que no sean necesarios, que seamos concretos. No necesitamos que nos demos una clase de derecho entre cada uno de nosotros. Hay quienes se pasan repitiendo artículos, no es necesario. De buena fe se supone que todos conocemos la ley. Hay que aplicar simplemente el criterio de no irnos a lucir, de realmente que cada quien haga su trabajo. Igual los jueces, que sean concretitos en sus resoluciones. A veces la mitad de la audiencia es por el tema de jueces. Y yo sí insisto definitivamente en que una audiencia sí debe de ser lo más corta posible para que así avancemos a todos los juicios y realmente podamos cumplir con este año máximo de procesos. Pero ahí entra también la parte administrativa de mis compañeros también que están siendo candidatos. Es fundamental que un juez tenga un buen equipo de trabajo y yo me voy a hacer de un buen equipo de trabajo, gente comprometida del propio tribunal, pero comprometida con todas estas acciones. Muchas gracias. Candidato. Repito nuevamente la pregunta, porque es un poquito extensa, y es la siguiente. ¿Debe establecerse un límite para la duración de audiencias orales? ¿Qué criterios usaría para fijarlo? Y continuamos con Mario Alberto Benítez Real, por favor. Sí, gracias. Sí, dice que en efecto hay que hacer la distinción en la pregunta en particular. Refiere la duración de las audiencias. No se refiere a los plazos y términos en que tiene que ser resuelta una situación jurídica, un juicio. Y en el caso particular refiere cuáles son los criterios que se aplicarían. ¿Cuáles son los criterios que se aplicarían? Pues hay que verificar qué tipo de audiencia es, qué tipo de delito, inclusive qué tipo de víctimas, porque no todo se le da un trato igual, en el sentido que no es lo mismo en donde hay víctimas niños, mujeres, personas de la tercera edad o personas que hay que hacer algún ajuste razonable. Por lo tanto, esa duración también depende de la dinámica de la audiencia, si es de juicio, si es una audiencia inicial, si es una intermedia. Esto también procurando que no sea revictimizada la víctima, es decir, también no es un simple, la justicia se imparte en personas, no es solo papel. En ese sentido sí se tienen que aplicar, o considero yo que se tienen que aplicar esos criterios y que sean más ágiles, más dinámicas, las resoluciones más entendibles, inclusive hay estas resoluciones de lectura fácil incluso para niños.
Entonces, todo esto dependerá también respecto de a los justiciables a los que se le imparte esa justicia y al tipo de audiencia. Sería todo. Gracias. Gracias, candidato. Ahora es el turno de Jordi Job González Álvarez. Adelante. Sí, muchas gracias. Considero que sí debe establecerse una duración razonable para las audiencias, pero no en un sentido rígido o absoluto, sino bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y al respeto al debido proceso. Las audiencias orales son fundamentales, son base del derecho procesal penal, porque en ellas se define una situación jurídica de una persona y es donde se ponen en juego derechos tan sensibles como la libertad personal. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre la eficiencia procesal y la calidad de la tutela de los derechos humanos. Desde mi perspectiva y los criterios que me pregunta qué aplicaría, son 5 criterios. Número 1, la complejidad del caso. Número 2, el derecho de una defensa adecuada. Pues el tiempo no puede ser una limitación para que las partes, especialmente la defensa, puedan ejercer plenamente sus derechos. En un tercer criterio, el principio de concentración, artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se busca que las audiencias sean de manera concentradas y orales, pero eso no significa que deben ser apresuradas, sino es concentrar, no es recortar arbitrariamente. Cuarto criterio, derecho a las víctimas. También debe de garantizarse que las víctimas puedan ser escuchadas sin dilaciones indebidas, pero sin atropellar garantías también del imputado. Y número 5, duración razonable. Eso es establecer un parámetro de duración. Puede ser útil como guía administrativa, pero la decisión final sobre si continuar, suspender o diferir debe estar en manos del... Gracias, candidato. Para concluir este foro, escucharemos a cada persona candidata con su mensaje final. Cada participante contará con 1 minuto para esta intervención. Iniciamos con Jordi Job González Álvarez. Adelante. Sí, muchas gracias. Distinguidos integrantes, participantes, candidatos, cierro esta etapa con profunda gratitud por el espacio de diálogo y reflexión que hemos compartido. Hoy expreso no solo mi formación y experiencia, sino también mi visión de la justicia penal en la Ciudad de México, una visión que concibe al juez no como un mero aplicador de normas, sino como garante activo de los derechos humanos, del debido proceso y de la dignidad de cada persona que comparece ante un juez. Durante años he servido desde la trinchera técnica, elaborando sentencias con responsabilidad y compromiso. También quiero comentarles que una de las partes fundamentales por las cuales deben de votar por mí es justamente la juventud que ahorita yo tengo, y no estoy viciado con otros sistemas anteriores al actual, ¿no? Entonces, desde este momento les digo, estoy yo convencido de que el Poder Judicial debe fortalecerse desde adentro con jueces y juezas comprometidos. Gracias, candidato. Continuamos con usted, Rogelio Martínez Barajas. Gracias. Este 1 de junio tenemos la oportunidad como sociedad de tener una gran responsabilidad, escoger a las personas que nos van a juzgar. Votemos por personas realmente preparadas para ocupar estos puestos. Votemos por personas con carrera judicial, porque en la materia penal, cada decisión nos puede destruir no solo una vida, sino de una familia completa. Votar por mí es votar por alguien que viene desde abajo, que a través del estudio permanente a las mejores universidades del país ha logrado superarse en el ámbito profesional y que no tiene ninguna cola que le pisen. Es votar por alguien que no se ha superado a través del nepotismo ni del influyentismo, sino a través de la política del trabajo, dedicación y esfuerzo. Votar por mí es votar por una persona capacitada que sabe lo que está bien en el Poder Judicial, pero sobre todo lo que está mal. Vota en Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, por Rogelio Martínez, número 36, y quien quiera las pruebas de lo que acabo de decir, contácteme por redes sociales. Rogelio Martínez, Barajas. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Continuamos con usted, Jorge Edgar Rosas Aguilar. Gracias. Como dice mi compañero, ¿cuántas vidas ya no se echaron a perder con este nuevo sistema, con este sistema que tenemos actualmente? Imagínense cuántas. Y pretenden que con la falacia de decir la carrera judicial, que los que no tenemos carrera judicial, yo podría decir que sí tengo carrera judicial, porque me he dedicado a la materia penal y conozco muy bien todo lo que se maneja dentro del sistema del Poder Judicial.
todo lo que es la burocracia, todos estos vicios que, perdón, forman parte de mis compañeros candidatos, porque ahí están permeados de esta situación. Va a ser muy difícil que se puedan deshacer de estos vicios, como señalamos. Ahora bien, una sentencia, dicen, es que para hacer sentencias adecuadas, las sentencias están en el código, cómo se realiza una sentencia, y todos hemos leído sentencias y las hemos interpretar como abogados penalistas. No nos dejemos engañar con esa falacia. Voten número 42, color azul, boleta verde, para Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. Ahora continuamos con usted, Daniel Fuentes Torres. Sí, gracias. Bueno, mi propuesta es una propuesta con más sentido humano. En efecto, soy el número 29. La verdad es que lo manifiesto abiertamente, soy cristiano, no tengo ninguna. Una de las cuestiones que me permitió como jefe de defensores hacer, como cristianos, entregué 13,000 testamentos en el interior del penal. En su momento voy a compartir las imágenes. La verdad es que sí, fue muy difícil cuando llegué a ser jefe de defensores porque la corrupción que permea en el reclusorio Oriente es enorme. Pero bueno, lo que me ayudó mucho fue mi fe en Dios. Es lo que sigo, la verdad, ponderando. Al rato tengo una entrevista en una radiodifusora cristiana. Insisto, muchas gracias por la publicidad, aunque sea negativa. Yo no hago tantos gastos de campaña, no gasto en playeras, no invierto tanto en redes sociales porque mi campaña, la verdad, es austera y es más cercana a la gente, con más probidad. Esa sería mi propuesta número 21. Gracias, candidato. Continuamos con usted, Mario Alberto Benítez Real. Sí, muchas gracias. Como mensaje final, pues dirijo este mensaje a todos los ciudadanos de la Ciudad de México, pero en particular a los del Distrito 11, de Tláhuac, Milpa Alta, y bueno, recordemos que solamente algunas secciones de las colonias de Xochimilco. Te invito a que emitas un voto informado, que seas parte de este cambio histórico, que nos conozcas, que entres a la página Conóceles, ahí está parte de nuestra trayectoria. Además, también si requieres investigar a alguna persona, te invito a que entres a un buscador, por ejemplo a Google, y ahí va a aparecer también parte de la trayectoria de su servidor. Recuerden votar en boleta verde, número 25, aparezco en el recuadro a mano derecha, en el primer candidato, y espero que tomes la mejor decisión, y esto es por el bien de la ciudadanía, de la sociedad, y que se imparta realmente una justicia humana. Muchas gracias. Gracias, candidato. Agradecemos a todas las personas candidatas su participación en este ejercicio democrático y sobre todo a quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por haber compartido sus propuestas con la ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 1 de junio, y recuerden que el voto es libre y secreto. Además, les invitamos a seguir consultando los canales oficiales del instituto para conocer más información sobre este proceso electoral, como el portal Conóceles, donde podrán encontrar detalles sobre los perfiles de sus candidaturas. Muchísimas gracias. Ya nos podemos desconectar, ¿verdad? Sí, muy bien, les agradezco mucho su participación a nombre del instituto. Aquí hay todo un equipo técnico que nos está apoyando.